Buenas tardes, compañeros y maestra. Somos el equipo número 6 a cargo del tema de bulimia nerviosa. Mi equipo está conformado de Ramos Ocaña, Carmen Adriana, Toledo Paniagua, Paola Beatriz y su servidora Gómez Cruz Carla Paola. Como primer tema tenemos las características diagnósticas, la cual nos habla que existen 3 características principales de la bulimia nerviosa, que está dividida en 3 criterios. Que el criterio A nos habla sobre episodios de atracones, el criterio B son los comportamientos compensatorios para evitar el aumento de peso y el criterio D, que es la autoevaluación que se ve influida en el peso y la constitución corporal. Para el caso del criterio C es para realizar el diagnóstico, que va acompañada de los atracones y los comportamientos compensatorios, que se deben de producir una vez a la semana durante 3 meses. Un episodio de atracón se define como la ingestión de una cantidad excesiva de alimentos en un periodo determinado de tiempo, para lo cual una persona que no sufre de este trastorno lo puede considerar normal el consumo de exceso de alimentos cuando lo consume en un evento o en alguna festividad. Y la expresión periodo determinado de tiempo se refiere a un tiempo corto, a lo mucho 2 horas. Para que también se pueda considerar un episodio de atracón, se debe de estar acompañado con la sensación de la falta de control. Es decir, la persona aquí es incapaz de controlarse al momento que está comiendo. O sea, cuando tiene un episodio no puede parar a pesar de que está haciendo otras actividades. Ella puede estar hablando por teléfono y seguir comiendo. En caso, solamente podría a lo mejor parar cuando tiene una persona ajena entra a la estancia, y este episodio de atracón no solamente se da en un solo lugar, sino que la persona puede estar en el restaurante, en la cafetería comiendo y llegar a su casa y seguir comiendo. Este episodio de atracón también se caracteriza por la cantidad de alimentos, más no por el nutriente que le esté aportando. Las personas con ese trastorno se sienten también avergonzadas por los problemas alimenticios que tienen e intentan ocultar sus síntomas, a lo cual los atracones normalmente se producen a escondidas o en algunos individuos lo planean. Los atracones también continúan hasta que la persona se siente incómoda, llena o adolorida, o hasta que tienen un sentimiento negativo o un sentimiento de culpa. Otro factor que influye en el episodio de atracón es la restricción de la dieta, el aburrimiento o la constitución corporal y de los alimentos. Como otra característica de la bulimia nerviosa son los comportamientos compensatorios inapropiados para evitar el aumento de peso, que es el criterio B. Normalmente se le conoce como las purgas, que el más frecuente son los vómitos, que se puede provocar por medio de los dedos o instrumentos para estimular el reflujo. Para este caso, aquí ya se considera un ciclo, el cual ya tuvo un atracón, tuvo un sentimiento de culpa y el vómito, se produce el vómito. En algunos casos el vómito ya suele ser voluntario y normalmente se usa para aliviar el malestar físico y para evitar y para reducir el miedo de subir de peso. Como otro comportamiento de purga se usan los laxantes, y para otras personas utilizan la hormona tiroidea para evitar ganar de peso. Hay individuos que sufren de bulimia nerviosa y de diabetes, a lo cual esas personas omiten o reducen su dosis de insulina para reducir el metabolismo de los alimentos que consumieron en sus atracones. Normalmente los atracones consumen alimentos que normalmente no consumirían en su régimen y que son normalmente más calóricos. Como otro tema son las características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con bulimia nerviosa normalmente están en el rango de peso normal o tener sobrepeso, aunque normalmente no se da en personas obesas,
Se produce, pero es muy poco frecuente. Las personas con bulimia nerviosa restringen su consumo total de las calorías y eligen alimentos que son poco calóricos. Como dije, les importa la constitución corporal y la constitución de alimentos. Las mujeres, en las mujeres con bulimia nerviosa se producen las irregularidades menstruales, pero no se sabe si es por el peso o por una deficiencia nutricional o por algún malestar emocional. Hay complicaciones graves, pero que suelen ser también raras, como por ejemplo los desgarros esofágicos, las arritmias cardíacas o la perforación gástrica. En el caso de las personas que usan con los laxantes como comportamiento inapropiado, ellos suelen tener una dependencia a estos laxantes para estimular los movimientos intestinales. Como prevalencia, otro tema, normalmente es mayor en adultos jóvenes, ya que el trastorno este trastorno se da en la adolescencia tardía y normalmente se da en mujeres que en hombres, porque no se sabe mucho en hombres, con una proporción entre mujeres y hombres de 10:1. Otro tema es desarrollo y curso. Como dije, normalmente la bulimia nerviosa se da en la adolescencia o en la edad adulta temprana, la adolescencia tardía. Los atracones empiezan durante o después de hacer una dieta para perder peso. En el caso del curso, puede ser crónico con algunos periodos de atracones y es importante que se tenga un seguimiento a largo plazo, ya que los síntomas pueden ir disminuyendo con o sin el tratamiento, aunque los resultados cambian con el tratamiento. En el cambio de diagnóstico de bulimia nerviosa a anorexia nerviosa, normalmente hay menores casos, pero pueden haber un rebote, por así decirlo, porque si pasa de bulimia nerviosa a anorexia, pueden tener episodios de cambio o de atracones. Factores de riesgo y pronóstico. Entre los factores de riesgo y pronóstico tenemos 4, que son temperamentales, ambientales, genéticos o fisiológicos y modificadores del curso. Entre los temperamentales se puede dar por una baja autoestima, la preocupación por tener un peso bajo y también por haber tenido alguna ansiedad en infancia y ahora. En los ambientales, el ideal del cuerpo delgado aumenta el riesgo de padecer bulimia. ¿Por qué el ideal? Porque puede ser que por ver un cuerpo delgado queramos estar así y esto hace que aumente. Claro, también se puede dar por haber sufrido abusos físicos en la infancia. Los genéticos o fisiológicos puede ser transmitido por la familia, es decir, que alguien de mi familia ya padeció ese trastorno y pues lo voy a desarrollar yo también, puede que sí o no necesariamente. Y la obesidad de la infancia o también el aumento puberal a temprana edad. Esto sucede alrededor de los 9 o 8 años, que se considera el aumento puberal a temprana edad. En los modificadores del curso, esto nos quiere decir que depende a la gravedad, nosotros podemos desarrollar problemas más graves al paso del tiempo. En los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, tenemos que la bulimia nerviosa se desarrolla más en países más desarrollados, entre los cuales están Estados Unidos, Canadá, muchos países europeos, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Aunque se dice, en un estudio realizado por los Estados Unidos, se dice que se da más en los países con caucásicos, es decir, en los países europeos. Y en aspectos diagnósticos relacionados con el género, se considera que se da más en mujeres que en hombres, porque los hombres
buscan su solución, o sea, buscan rápido un tratamiento. Aún no está demostrado por qué y por qué en mujeres no. Los marcadores diagnósticos. En los marcadores diagnósticos no hay ningún estudio en sí que nos diga cómo, cómo, cómo estamos, si padecemos bulimia nerviosa o no. Sin embargo, se hace una prueba que es hipocloremia, que esta es lo que nos puede provocar una arritmia cardíaca. En los exámenes físicos se puede encontrar dientes astillosos, es decir, dientes que están desgastados o que están como, podría decir, quebrados, por lo mismo del maltrato que sufre nuestra boca a nosotros provocarnos el vómito. También también puede hacerse común el hecho de presentar caries, por lo mismo de que nosotros pues regresamos los alimentos, y se puede desarrollar callos en las manos, por lo mismo de que nos estamos metiendo, se meten constantemente el dedo a la boca para inducir el vómito. Y también podemos presentar diarrea, deshidratación, por lo mismo del que se usan laxantes o un jarabe para provocar el vómito. Cómo estamos, si padecemos bulimia nerviosa o no. Sin embargo, se hace una prueba que es hipocloremia, que esta es lo que nos puede provocar una arritmia cardíaca. En los exámenes físicos se puede encontrar dientes astillosos, es decir, dientes que están desgastados o que están como, podría decir, quebrados, por lo mismo del maltrato que sufre nuestra boca a nosotros provocarnos el vómito. También también puede hacerse común el hecho de presentar caries, por lo mismo de que nosotros pues regresamos los alimentos, y se puede desarrollar callos en las manos, por lo mismo de que nos estamos metiendo, se meten constantemente el dedo a la boca para inducir el vómito. Y también podemos presentar diarrea, deshidratación, por lo mismo del que se usan laxantes o un jarabe para provocar el vómito. Compañeros y maestra, el tema que nos tocó es bulimia nerviosa. El riesgo de suicidio es elevado a la bulimia nerviosa. Uno de los factores de riesgo es evaluar completo a las personas que se relacionan con este trastorno. Debería incluir en la valoración las conductas de cada persona que presenta este trastorno. Esto más que nada afecta más a los adolescentes, más que a las mujeres, que a los hombres. En las consecuencias funcionales de la bulimia nerviosa, una de las consecuencias presenta un abanico de limitaciones funcionales que se asocian a este trastorno, lo que quiere decir que cuando el estómago ya no ingiere los alimentos, eso hace que lo regrese, que la persona vomite y, o sea, ya no la sienta la comida, lo saca. Eso también afecta al ámbito de vida social
prácticamente que va a llevar la persona y que probablemente se pueda ver afectado negativamente por la bulimia. Hay 5 diagnósticos diferenciales. Una de ellas es uno de los diagnósticos es anorexia nerviosa, son atracones y purgas. Es aquel individuo que tiene un comportamiento de atracones que solamente produce durante los episodios de la anorexia nerviosa. Esto no se diagnostica si presenta síntomas de anorexia y no de bulimia. Se puede realizar durante los 3 meses. Otro trastorno son trastornos de atracones, que más que nada este trastorno de atracones es una conducta alimentaria que se presenta sin ataques compulsivos de la bulimia. O sea que en general conduce a la obesidad, o aunque pueda ocurrir en las personas con un peso normal. El síndrome de Klemm-Levy es un comportamiento de alteraciones de alimentos, y esto no se caracteriza psicológico por la propia bulimia nerviosa. Eso quiere decir que la persona no le importa el exceso de peso o su físico. En el trastorno depresivo mayor de características atípicas, dice que se caracteriza como depresión mayor, y eso hace que las personas se atraquen más en comer y hacer, o sea, que no se preocupe por su apariencia excesiva o excesiva de peso o constitución corporal. Es más que nada se relaciona con el síndrome de Klemm, que aquí se puede diagnosticar ambos. En el trastorno de personalidad límite, esto dice que la persona no se siente, o sea, segura de su cuerpo. Eso dice que también que se atraque en sus alimentos, y es muy expulsivo, y que forma parte de la diferencia del trastorno si se cumplen los criterios de la personalidad límite y de la bulimia nerviosa. Se debe de diagnosticar, se debe realizar ambos diagnósticos. La comorbilidad es un trastorno mental, más que nada, y es frecuente con la bulimia nerviosa, la mayoría de los cuales experimentan al menos un trastorno mental. Esto puede hacer que, por ejemplo, la bajoestima de la misma persona, o otros trastornos depresivos y bipolaridades de ellos mismos. La prevalencia del consumo de sustancias, particularmente del consumo de alcohol, esto es al menos el 30% entre los individuos con bulimia nerviosa. Eso es todo, profe.